Si Dios es amor y perdona hasta a los peores pecadores, ¿por qué no concede perdón a Satanás y a los ángeles que se rebelaron? ¿Será que el amor de Dios tiene límites? ¿O hay algo más profundo en esta historia? En este video vamos a explorar lo que la Biblia dice sobre el destino de los ángeles caídos y entender por qué no hay redención para ellos. Quédate conmigo hasta el final, porque esta respuesta puede cambiar tu visión sobre la justicia de Dios. Primer motivo: los ángeles pecaron con pleno conocimiento. Los ángeles, por su propia naturaleza, son muy diferentes de los seres humanos, especialmente en lo que respecta al tiempo y a la capacidad de arrepentimiento. Mientras los humanos vivimos dentro de una línea temporal lineal, experimentando cambios, crecimiento y oportunidades de arrepentirnos a lo largo de la vida, los ángeles existen fuera de esas limitaciones temporales. Para ilustrar esta diferencia, piensa en cómo nosotros, humanos, cambiamos con el tiempo. Quizás ya te hayas arrepentido de haber peleado con un compañero en tu infancia y en el futuro podrías arrepentirte de otras decisiones que tomas hoy. Ese proceso de aprendizaje y transformación no ocurre con los ángeles. Ellos no pasan por fases de maduración. Su decisión fue definitiva, porque fue tomada con total claridad y conocimiento. Nunca fueron jóvenes ni envejecerán. Son seres espirituales creados por Dios, con pleno conocimiento y comprensión de la gloria y la soberanía del Señor. Cuando Satanás y los otros ángeles cayeron, su elección fue definitiva e irreversible. No fueron engañados ni tomaron esa decisión por ignorancia o debilidad, sino por una rebelión consciente y deliberada contra Dios. La Biblia explica que Satanás, movido por el orgullo y el deseo de exaltación propia, quiso ser como Dios, convenciendo a una parte de los ángeles a seguirlo en esa transgresión. Por eso, como la decisión de esos ángeles fue tomada con plena conciencia de las consecuencias, no existe la posibilidad de perdón. Segundo motivo: Dios tiene un plan de salvación solo para los seres humanos. Los ángeles son seres espirituales creados directamente por Dios para servir y ejecutar su voluntad. A diferencia de los seres humanos, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, los ángeles no poseen cuerpos físicos y no se reproducen. Ellos existen en una realidad diferente a la nuestra y poseen habilidades sobrenaturales que les permiten actuar como mensajeros, guerreros y agentes de la providencia divina. La Biblia los describe como poderosos en fortaleza, seres que contemplan constantemente el rostro de Dios y que cumplen prontamente sus órdenes. En diversos relatos bíblicos, los ángeles aparecen realizando hechos extraordinarios, como proteger a los siervos de Dios, anunciar grandes eventos e incluso ejecutar juicio divino. A pesar de su grandeza y poder, los ángeles son esencialmente siervos de Dios y no comparten la misma relación que la humanidad tiene con el Creador. Mientras los seres humanos tenemos la posibilidad de redención por medio de Cristo, los ángeles no recibieron esa promesa. Hebreos 2:16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esto significa que la misión redentora de Cristo fue exclusivamente dirigida a la humanidad. El verbo socorrer transmite la idea de tomar de la mano, aferrar firmemente para ayudar, enfatizando que Jesús vino a rescatar a la descendencia de Abraham, a aquellos que por la fe se convierten en sus hijos espirituales. Es decir, el texto deja claro que los ángeles no forman parte de ese plan de redención. Mientras los seres humanos fuimos alcanzados por la gracia divina y recibimos la oportunidad de reconciliación con Dios, los ángeles caídos no tienen esa posibilidad. Esto demuestra no solo la seriedad del pecado, sino también el privilegio concedido a la humanidad. Cristo, cuando vino en forma humana, compartió nuestra condición para salvarnos, convirtiéndose en el mediador entre Dios y los hombres. Esta verdad nos invita a la gratitud y a la reflexión. Sí, aún siendo falibles, fuimos objeto del socorro divino. Eso debe llevarnos a valorar mucho más la salvación ofrecida por Cristo y a vivir de manera digna de esa gracia. Tercer motivo: la gravedad del pecado de los ángeles caídos. Dios es perfectamente justo y santo, gobernando el universo con sabiduría y rectitud absolutas. Su justicia camina de la mano con su soberanía, lo que significa que Él actúa conforme a su propia voluntad, sin estar sujeto a ninguna influencia externa. Él ofrece perdón a la humanidad por medio de Jesucristo, pero eso no significa que deba extender la misma oportunidad a los ángeles caídos. La diferencia en la aplicación de la misericordia del Señor está relacionada con la naturaleza y la responsabilidad de cada ser delante de Él. Los ángeles fueron creados en una posición exaltada, viviendo en la presencia directa de Dios y contemplando su gloria de manera plena.
A diferencia de los seres humanos, que enfrentamos las limitaciones de la carne, de la ignorancia y de la influencia del pecado, los ángeles tenían un conocimiento completo de la santidad y soberanía divinas. Aún así, muchos eligieron rebelarse, no por engaño o debilidad, sino por un rechazo consciente y deliberado de la autoridad de Dios. Esta realidad se conecta con un principio importante enseñado por Jesús en Mateo 11:20 a 24. En ese pasaje, Cristo reprende a las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum por no haberse arrepentido, a pesar de haber sido testigos de milagros extraordinarios. Él afirma que, si esas mismas obras se hubieran hecho en ciudades paganas como Tiro, Sidón y Sodoma, éstas se habrían convertido. Por eso, el juicio sobre Corazín, Betsaida y Capernaum será aún más severo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El principio aquí es claro. Cuanto mayor la revelación recibida, mayor la responsabilidad y más severo el juicio por rechazar esa verdad. Si ciudades humanas sufrirán mayor condenación por haber rechazado a Jesús después de ver sus milagros, cuánto mayor será el castigo de los ángeles caídos que vivieron en la misma presencia de Dios y aún así eligieron rebelarse. Los ángeles caídos no pecaron contra un conocimiento parcial, sino contra una revelación completa de Dios, algo mucho más allá de lo que cualquier ser humano haya experimentado. Por eso el juicio de Dios es tan severo sobre ellos que no existe posibilidad de perdón, justamente porque conocían también quién es Dios. Este concepto también es reforzado en Hebreos 6, 4 a 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Independientemente de la interpretación de estos versículos, podemos estar de acuerdo en que, así como aquellos que experimentaron la gracia divina y luego la rechazaron, no pueden ser restaurados, los ángeles caídos, que tenían un conocimiento mucho más profundo de la gloria de Dios, tampoco tienen posibilidad de arrepentimiento. Ellos no pecaron por ignorancia, sino por una decisión consciente y definitiva contra Dios. Esta enseñanza nos recuerda la seriedad de la rebelión contra Dios y la inmensa gracia que Él nos ofrece en Cristo. Mientras los ángeles caídos están irremediablemente destinados a la condenación eterna, nosotros todavía tenemos la oportunidad de arrepentirnos y recibir la salvación. Este contraste debe llevarnos a valorar la misericordia divina y a responder con fe y obediencia al llamado de Dios. Hasta ahora, hemos visto que los ángeles caídos pecaron con pleno conocimiento, que Dios planeó la salvación solo para los humanos y que el pecado de esos ángeles fue extremadamente grave. Pero hay un detalle aún más impresionante. Los ángeles caídos ni siquiera quieren perdón. Cuarto motivo, los ángeles caídos no quieren perdón Satanás, y los ángeles caídos no demuestran ningún deseo de arrepentimiento. Por el contrario, continúan su rebelión activa contra Dios, dedicándose a corromper y destruir todo lo que pertenece al Señor. La Biblia describe a Satanás como aquel que engaña al mundo entero, y como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Estos pasajes muestran que su naturaleza no ha cambiado, no busca reconciliación con Dios, sino promover el caos y la oposición al reino divino. Ahora veamos Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este versículo nos enseña que el simple conocimiento de la existencia de Dios no significa obediencia ni redención. Los demonios saben muy bien quién es Dios, conocen su poder e incluso tiemblan delante de Él. Pero eso no los lleva al arrepentimiento. En lo profundo de su corazón hipócrita y depravado, los demonios odian y rechazan a Dios. El arrepentimiento verdadero no es solo un cambio de actitud, sino una transformación del corazón que lleva a una persona a volverse a Dios en humildad. La Biblia enseña que el arrepentimiento es un don concedido por Dios a aquellos que se quebrantan delante de Él. Sin embargo, los ángeles caídos no muestran ni siquiera una chispa de ese deseo. El ejemplo de Satanás en el libro de Job ilustra su postura irreversible. Se presenta delante de Dios no para buscar misericordia, sino para acusar a los fieles. Ese patrón se repite a lo largo de las Escrituras. En lugar de demostrar arrepentimiento, Satanás continúa su lucha contra Dios, engañando a las naciones y preparando a la humanidad para la batalla final contra el Señor.
Más que entender el destino de los ángeles caídos, esta reflexión debe llevarnos a valorar la gracia que nos ha sido dada. Dios nos ofrece algo que los ángeles caídos jamás tendrán: la oportunidad de arrepentimiento y reconciliación. Esto muestra cuán inmenso es su amor por nosotros. Por eso, no desperdicies esa oportunidad. Vuélvete a Dios mientras hay tiempo, porque a diferencia de los ángeles caídos, tú todavía puedes elegir la vida eterna. Ahora, si quieres profundizar en tu estudio bíblico, echa un vistazo a mi recurso exclusivo: mapas mentales de todos los libros de la Biblia, diseñados para hacer tu aprendizaje más fácil y efectivo. También recibirás materiales extra para llevar tu jornada bíblica al siguiente nivel. No te lo pierdas. Haz clic en el enlace en la descripción para obtener acceso inmediato. Aprovecha para ver también el video que está apareciendo en tu pantalla. Hasta la próxima, ya. ¡Yeah!